Buenas noches compañeros, este es el resultado de mi proyecto de investigación de la sesión 8 de la unidad 3. El tema es origen del cálculo. En este trabajo se darán a conocer los resultados del informe de investigación del origen del cálculo. Conoceremos un poco más de los principales personajes de esta rama de las matemáticas. Me pareció interesante este tema ya que muy pocos profesores se toman el tiempo de enseñar cómo fue que surgieron esta rama de las matemáticas. Están más centrados en enseñar los procesos ya consolidados de las fórmulas, ejercicios y a los teoremas que están. Uno de los principales padres del cálculo y de los primeros fue Isaac Newton, naciendo un 25 de diciembre de 1642, muere un 20 de marzo de 1727. Científico, matemático, físico y filósofo inglés, considerado como el padre del cálculo. Iniciando el año de 1665, Newton descubre el teorema del binomio y el cálculo con las series infinitas. A finales del mismo, el método de las funciones, que lo conocemos como el cálculo de derivadas. El próximo año, 1666, descubre el método inverso de fluxiones y la relación entre cuadratura y fluxiones. Todo esto teniendo apenas 24 años de edad. Y donde él mismo destaca que esos 2 años fueron los mejores años de investigación para él. Otro de los principales personajes del origen del cálculo fue Leibniz, naciendo un 1 de julio de 1646 y muere un 14 de noviembre de 1716. Fue filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político, de origen alemán. También considerado uno de los padres del cálculo. En el año de 1672, junto a Christian Huygens, se dedicaron intensamente al estudio de la matemática superior. Y juntos en los años de 1673 y 76 tuvieron la oportunidad de viajar a Londres, donde tuvo acceso a un manuscrito de Newton, el cual es el Análisis. Aunque al hacer esto tuvo varios problemas, porque fue acusado de plagio por usar el manuscrito de Newton. Si bien Leibniz no fue el primero en hacer los descubrimientos sobre el cálculo, sí fue el primero en hacer las publicaciones. Con el tiempo se descubrió que no cometió ningún plagio y que las investigaciones fueron hechas por él mismo. Otro de los temas de mi investigación fueron las matemáticas en el siglo XVII. Ya hace tiempo, y a pesar de que ningún romano destacó en el área de las matemáticas, su sistema numérico se impuso extendiéndose por todo el imperio. Incluso hasta la fecha el sistema de numeración romana es muy usado. En el siglo XVII se desarrollaron sobre todo la aritmética y los comienzos del álgebra. Centrados un poco más sobre lo que fue el cálculo en este siglo, podemos destacar que una primera etapa empírica que comprende los 2 primeros tercios del siglo XVII, en la que se introduce una serie de conceptos con indivisibles e infinitesimos que permiten desarrollar técnicas para calcular tangente o realizar cuadraturas. Dentro de los personajes que me di a la tarea de investigar también está Cavalieri y sus indivisibles. Nace en 1598, muere en 1647, discípulo de Galileo y profesor de la Universidad de Bolonia. En el año de 1635 publicó un tratado de geometría
con el cual desarrolló una técnica geométrica para calcular cuadraturas llamado método de los indivisibles. En este método, un área de región plana la considera una forma por un número infinito de segmentos paralelos. Cada uno se interpreta como un rectángulo infinitamente estrecho. Un volumen se considera compuesto por un número infinito de áreas planas y paralelas. Dentro de los personajes que también me di la tarea de investigar fue Fermat y su método de máximos y mínimos. En el año de 1637, en una memoria titulada Métodos o Métodos de Investigación de Máximos y Mínimos, en ella se establece el primer procedimiento general conocido para calcular los máximos y mínimos. Fermat expresó estos siguientes puntos de vista. Todas las teorías de investigación de máximos y mínimos suponen la consideración de dos incógnitas, y la única regla es la siguiente: sea una incógnita cualquiera del problema que tenga una, dos o tres dimensiones, se expresa la cantidad máxima o mínima por medio de A en términos de cualquier grado. Se sustituirá a continuación la incógnita original por A más E y se expresa la cantidad máxima o mínima por medio de A y E. Se adiagulará para acabar como Diofanto las dos expresiones de la cantidad máxima o mínima. Se eliminan los términos comunes de ambos lados, lo cual resulta en que a ambos lados habrá términos afectados de E o de una de sus potencias. Se dividirán todos los términos por E en alguna potencia superior de E por medio de que desaparezca la E. Se suprimirán todos los términos donde todavía aparece la E o una de sus potencias y se iguala todo lo que queda bien. Si uno de los miembros no queda nada, se igualará. La resolución de esta última ecuación dará el valor de A, que concluirá al máximo o mínimo utilizado en la expresión original. Por último, también realicé una encuesta de los conocimientos que hay sobre el origen del cálculo en una preparatoria de Morelia, en el estado de Michoacán, en el CONALEP. Entrevisté a docentes y a algunos alumnos. Y fuera de ahí también entrevisté a algunos universitarios. Realmente sobre el origen del cálculo es muy pocos los que conocen. Los docentes son los que más pueden saber del tema. Aún así no se imparte mucho en cálculo en las clases. Los universitarios de alguna u otra forma en algún momento han tenido que hacer alguna investigación o en su plan de estudios si viene más detallado quiénes son los que inventaron el cálculo y todo lo que conlleva su origen. Pero a nivel de preparatoria muy pocos conocen sobre el origen de este o sus principales figuras, ya que en su plan de estudios no se centran mucho en la historia de esta rama de las matemáticas u otras. Va más centrado a los problemas, aprender las fórmulas, saber resolver los ejercicios, todo ese tipo de cosas. Continuando con las entrevistas que les pude hacer, se les siguió preguntando por algunos de los teoremas de los personajes que salieron en mi investigación, con resultados similares. Por medio de los docentes, la mayoría los conoce.
En este caso entrevisté profesores que realizan la enseñanza de la matemática. En la universidad igual, aunque siendo menos las personas que conocen del tema, y en preparatoria es prácticamente nulo ya indagar en más personajes. Por mi parte sea todo, espero todo haya quedado claro. Cualquier duda o comentario, estoy para servirles.